Y ahora tenemos una interesante entrevista en Más que Noticias. Y es que vamos a hablar, señores, de cómo gestionar tus relaciones. Y me acompaña nuestra invitada de cada semana, Ginger Bejarán. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Vamos a conversar sobre Cuéntame, ¿cómo es que vamos a manejar, a gestionar las relaciones? Que nos vamos a ir, dijimos en la pausa, nos íbamos a ir por la parte personales. Exactamente, vamos a dirigirnos a nuestras reacciones, cómo gestionar nuestras reacciones, porque regularmente nosotros siempre reaccionamos ante las situaciones, ante las emociones, y regularmente después no nos gusta lo que nosotros hacemos, miramos y decimos, espérate, esto como que no lo debía hacer. A veces mandamos incluso correos electrónicos con mucha rabia y mucho estrés y después decimos, ¿qué hice? No debía hacer eso. Entonces es importantísimo aprender a controlar nuestras reacciones. Nuestras reacciones vienen de nuestras emociones. Cuando no sabemos gestionar nuestras emociones, no las conocemos, entonces vivimos siempre reaccionando. Y por ejemplo, en esa situación que manifestabas, es tan importante a veces uno tomarse una pausa y no hacer las cosas en el momento que tienes la necesidad de explotar. Más bien es, no sé, ¿cómo tú podrías decir cómo manejarlo eso cuando te pasa ese momento? Es verdad, no mandar el correo puede ser una cosa, pero cuando quiero explotar, porque tengo una reacción de ira, un impulso en un momento, ¿qué debo de hacer? Los límites para ahí, o para ponerlo como parámetros, es no agredir ni agredirme. O sea, es importante saber que nosotros a veces necesitamos explotar para gritar o decir a veces hasta improperios en algún momento, porque hay que sacarlo de alguna forma. Eso es válido. Exactamente, eso es válido. Ahora, el tú dañarte o el tú dañar a un tercero o una persona que está alrededor de ti, ahí es donde pudiéramos tener la voz de alerta. Ahora bien, ¿cómo puedes reaccionar? Por ejemplo, uno puede brincar. A veces podemos brincar, podemos gritar si el espacio nos lo permite. Podemos también tomarnos un segundo para respirar. ¿Qué sucede? Nuestra amígdala, que está en el cerebro, es la que dispara alguna serie de hormonas, y cuando estamos enojados, cuando estamos frustrados, pues comienza a generar cortisol y todas estas cosas que nos estresan. Si nosotros comenzamos a respirar lentamente, le estamos diciendo a nuestro cerebro que esa situación la tenemos controlada. Por lo tanto, no es necesario que segregue todo eso que lo hace como mecanismo de defensa, porque recuerda que nuestro cerebro va evolucionando a lo largo de la vida y al principio él estaba diseñado para defendernos. Hay una situación de alerta, pues vamos a defendernos, y para defendernos necesitaba activar sistemas. Claro. Y nuestra amígdala necesitaba activarse. Ya no es necesario eso porque ya no estamos en la etapa de los cavernícolas. Entonces sí es importante que aprendamos a ver cómo está nuestra situación, cómo nosotros estamos reaccionando y respirar, como bien tú decías. Ok, puedo respirar, puedo tomarme una pausa, puedo brincar, puedo bailar, puedo hablar, o puedo sencillamente retirarme del espacio, porque en ese momento tú ya no estás en condiciones. No se va a resolver. Por ejemplo, a mí nada. me funcionan dos cosas. Me funciona respirar, pero respirar contando. O sea, yo retengo el aire y cuento 1, 2, 3, 4 de forma calmada. Entonces expulso el aire también en y como que voy llevando mi cerebro a un momento de paz. Incluso a veces, en ocasiones, cuando uno tiene mucho trabajo, el cerebro no se desconecta para dormir, entonces se mantiene como activo. Entonces a mí particularmente me funciona el respirar. Y otra cosa que no sé si tú la recomiendas es el tema de los ejercicios, pero particularmente a mí me conecta a la naturaleza. Sobre todo por mi experiencia o por mi estilo de vida desde niña. Como a mí me trae memoria el campo, los árboles.
Por ejemplo, para mí, aquí en Santo Domingo, los que estamos viviendo en la capital, tenemos el Mirador, tenemos ciertas zonas, el Botánico. Para mí, por ejemplo, correr, salir a caminar, hace que yo pueda drenar eso que en el momento yo quisiera explotar de otra forma. Pero el poder hacer ese tipo de actividad me funciona. No sé qué te parece. Sí, eso está buenísimo. Hacer ejercicio físico es importante. Incluso hay personas que, como en tu caso, le funcionan cosas más calmadas, conectan con la naturaleza. Hay otras que es escuchando rock y dándole durísimo a la pesa. O sea, de esa forma drenan. Sí, porque eso es su forma. Porque es su forma. O sea, que no... hacer ejercicio físico de la forma que le convenga y como que más conecte está súper válido. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros llegamos como a ese punto de paz y de calma, ¿qué hay que hacer después de eso? Porque okay, llegamos calmados, pero recuerdo esto y otra vez conecto con esa emoción, conecto con la rabia, conecto con esto. O sea, no voy a estar... porque a veces sustituimos, o sea... sustituimos la emoción en el momento por una actividad. Y entonces por una actividad, o vamos a suponer, bueno, pues me junté con unas amigas, tuve una conversación, la pasé bien, me olvidé que tenía esta emoción difícil de manejar. Bueno, pues entonces cuando la memoria vuelve, conecto. Entonces, ¿qué hago ahí? Sí. Lo primero es mirar las perspectivas, o sea, las diferentes formas de cómo se pudo haber visto o cómo se debe ver esa situación y ese problema. Porque siempre vamos a querer ser protagonistas de la historia, pero si esa historia está acompañada de otra persona, esa persona también quiere ser protagonista. Entiéndase que esa persona también tiene una perspectiva diferente, que es válida, exactamente igual a la tuya. Aunque tú creas que tienes la razón, esa otra persona también cree lo mismo. Entonces es importante, y eso solamente se logra con inteligencia emocional. Es importante saber utilizar la empatía, o vamos a decir ese poder de la percepción, de ponerte en los zapatos del otro, de mirar cómo esa persona quiere ver, para que entonces ahí vaya bajando las cosas. Otra cosa muy importante, la otra persona nunca te hace cosas. La otra persona hace cosas que reaccionan en ti emociones de malestar. Entonces, hay que quitarnos esa capa de, o mejor dicho, esa posición de víctima, de que tú me haces sentir, tú me haces esto, porque no es así. La otra persona simplemente acciona y reacciona de la forma que está acostumbrado. Que a ti te afecte y te moleste es a ti. Hay que quitar el me. Tú sabes que ese es un punto muy interesante y me gustaría que lo desglosemos más a fondo. Esta parte de... cuando nosotros decimos, tú me haces, tú me haces, tú me haces, y yo me siento porque tú me haces. Entonces, la diferencia que puede provocar en una persona entender de que no necesariamente es que tú me haces. Claro, a veces hay personas que sí nos hacen daño o sí nos ofenden, pero es como yo reacciono ante eso que la otra persona está haciendo, el poder que yo le doy a esa persona y cómo yo decido enfrentarlo con una inteligencia emocional distinta. Entonces hace que todo cambie, porque ya no es tú me haces, sino es cuál es mi reacción ante lo que tú haces y qué poder yo te doy. Exacto. Mira, algo muy importante, Zuleika, que tú acabas de decir es el poder que tú le das a las personas. Claro. O sea, el poder no es que yo te estoy firmando algo y tú tienes el poder sobre mí y punto, no. Es que inconscientemente le vamos cediendo el poder de las personas de manejar nuestras emociones e incluso a veces hasta nuestras reacciones. Hay personas que sencillamente un día hicieron algo y vieron lo que causaron en ti, vieron el poder que tenían sobre ti y lo van a comenzar a usarlo a su favor. Entonces es importante entender que las personas no te hacen cosas, las personas hacen cosas y las personas... lo que tú vas a tomar de eso es según el poder que tú le hayas dado a esas personas. Hay personas que tú no las conoces, te van a insultar, tú dices, eso es un loco, o sea, no tiene ningún poder sobre mí. Pero ahora, alguien que tú tienes una conexión afectiva, te diga, te insulta, te diga algún improperio, obviamente va a caer muy difícil. Y es ahí la diferencia entre el poder porque que tú le puedes dar. quien tú quieres o le tienes afecto es quien te duele. Tal vez una persona en la calle te pueda decir un comentario o en Instagram alguien te puede escribir algo y tú dices...
bueno, no me conoce o no le Exacto. prestas atención. Pero también es importante ahí entender, porque no siempre esa es nuestra reacción, esa debería ser nuestra reacción. Muchas veces, tal vez No, la cuando mayoría de las veces uno se ofende. uno se ofende, entonces es importante que entendamos que no, vamos a utilizar un término muy coloquial, no todas las bolas se agarran. O sea, tú no puedes estar a todo el mundo parándole todo lo que te va a decir porque te vas a volver loco. Claro. Y eso es parte de reaccionar explosivamente, porque estás tan cargado o tan cargada y a veces ni siquiera sabes cómo gestionar, que te vuelves una olla de presión, literalmente. Y luego todo eso se traduce, el estrés no gestionado se traduce en hipertensión, en psoriasis, en enfermedades como diabetes, en enfermedades físicas, porque tus emociones no salieron, no drenaron, y entonces el cuerpo tiene que sacarlo. O sea, no sé por qué está tan relacionado todo lo que tiene que ver con esta área. Con la digestión. Con la digestión, con el estómago, o sea, está estrechamente relacionado con el Migrañas estrés. también, sí, exactamente, porque nuestro cuerpo está diseñado para estar, siempre esa palabra se me echó difícil decir, en un tipo de homostasis, exacto, que es como que nuestro cuerpo tiene que estar siempre controlado en un mismo ritmo. ¿Qué sucede? Cuando hay picos altos de enojo, hay euforia, hay frustración, entonces nuestro cuerpo dice, espérate, yo no tengo el control, y necesita apagarte. Y de la forma que te puede apagar es que te va a enfermar. O sea, tu cuerpo mismo va a necesitar enfermarte de manera obligatoria. Es verdad, por eso favor. pasa. Entonces, eso sucede. Por eso es muy importante conocernos y evitar, hablábamos ahorita en la pausa, que tenemos que evitar situaciones que nos generen ese tipo de emociones. Incluso evitar conversaciones con personas que sabemos que nos pueden detonar botones que no nos gusta, que nos presionen. Y es inteligente evitar ese tipo de conversaciones. Si tenemos un caso, por ejemplo, Ginger, hay personas que reaccionan de una manera porque se sienten, su autoestima está bajita. Entonces, muchas veces, esta otra persona dice, bueno, como tú eres así, yo te voy a atacar y voy a aprovecharme de esa baja autoestima que tienes. Entonces, ¿cómo podríamos decirle a alguien que puede estar atravesando, que lo indicado sería tal vez ir a un psicólogo, manejarlo, pero ya de manera experta, dime tú, ¿cómo manejar esa persona esta situación de siendo atacada porque el otro entendió que tiene una debilidad? Mire, verificar su autoconcepto. ¿Qué es lo que esa persona está entendiendo que es? ¿Cuál es el concepto que yo tengo como persona? Porque dependiendo de ahí tú te vas a dar cuenta de las cosas que yo me merezco y de las cosas que no me merezco. Y definitivamente nadie se merece estar en situaciones que le causen malestar. Por ende, el verificar el autoconcepto es bastante importante para entonces, primero, elevar nuestra autoestima, porque nuestra autoestima está ligada con nuestro autoconcepto totalmente, y luego entonces hacerle frente a estas situaciones, poner límites, stops y todo lo que enseñamos también en sesiones para que pueda tener una vida más relajada. Yo entiendo que esto es un tema que todavía debemos seguir cortando. Ginger, gracias por acompañarnos. En la pantalla ha estado tus redes para que todo el que quiera contactarse contigo y así ya poder tener una sesión más profunda.